Capítulo 10. Lunes. Kakashi levantó la vista de su libro para ver a los chicos del dormitorio despertando finalmente. Había regresado la hora anterior, terminando su investigación nocturna del castillo. Este lugar tenía pasajes más apartados y oscuros que cualquier base enemiga que Kakashi hubiera visto antes. No parecía haber ningún pensamiento real sobre cómo se construyó la estructura, coincidiendo con sus pensamientos cuando la vio por primera vez. Pero debajo del caos aleatorio, había una estructura defensiva. La imprevisibilidad del castillo era un arma en sí misma. Había habido todo tipo de características extrañas. Escaleras móviles, pinturas vivientes, pequeñas criaturas extrañas que se habían encogido al verlo. No habían usado nada más que lo mínimo para cubrirse y habían sido demasiado sumisos. Todas las cosas que necesitaría investigar en una fecha posterior. Por ahora se las había arreglado para colocar sellos en las posiciones cruciales. Aunque cuando se encontró con una habitación de un rosa atroz, descubrió algo que no era tanto interesante como alarmante. Focas. Fuinjutsu, exactamente como podía hacer, lo que Minato Sensei le había enseñado. Habían sido sellos de vigilancia, más utilizados para recabar información que para realizar cualquier tipo de acción, pero habían estado allí. Lo que significaba que había alguien como él con una misión en Hogwarts. Una misión que involucra a la mujer sapo. Los había dejado donde estaban, sin atreverse a alterarlos. Eso solo alertaría al otro shinobi de que había alguien como ellos en la academia. Agregó un par de sus propios sellos de detección de chakra, aunque se aseguró de que estuvieran colocados lo suficientemente lejos de la oficina para que no fueran notados, pero con suficiente rango podría obtener las respuestas que estaba buscando. Hasta que pudiera localizar al otro shinobi, todo lo que podía hacer era garantizar la seguridad de Potter. Una vez que el castillo estuvo asegurado, regresó al dormitorio y agregó sellos protectores adicionales alrededor de la cama de Potter. Ninguno de los chicos se movió ni una sola vez ante su presencia viajando por la habitación, y una vez hecho, se había cambiado a su uniforme alterado, menos la capa de Suisi. Se volvió a poner el pañuelo rojo alrededor del cuello y se lo quitó solo durante el tiempo que le llevó ponerse el suéter negro por la cabeza. Descansaba sobre sus hombros, un peso engañosamente ligero como si lo felicitara por evitar sus pesadillas durante la noche, al menos por el momento. Ni siquiera los shinobi podían pasar una eternidad sin dormir. Después de un desayuno de cecina y arroz de sus raciones, se había acomodado junto a la ventana con el libro Mil Magical Herbs and Fungi, aprovechando la oportunidad para usar su Sharingan para memorizar la mayor parte de la información después de usar el collar para convertirlo en kanji. Era bueno con los libros incluso sin su línea de sangre implantada, pero no tenía tiempo para aprenderlos de la manera tradicional. Todos los estudiantes de su año habían tenido 4 años de aprendizaje y, aunque era un estudiante de intercambio, se esperaba que lo aprendiera en la escuela en Japón. Por lo tanto, necesitaba al menos un conocimiento práctico de las materias de su plan de estudios para que no fuera obvio que nunca había oído hablar de cosas como el moco del gusano Flubber y las alas de hada en su vida. Bajó la tira de tela mientras los niños se arrastraban desde las camas demasiado blandas. Kakashi había estado un poco inquieto cuando se sentó en el suyo la primera vez que revisó sus libros. Su futón en su apartamento era mucho mejor. La dura superficie del suelo debajo de las delgadas sábanas era un sólido reconfortante en el que centrarse al final de una misión particularmente agotadora. Potter y Weasley revisaron a tientas sus rutinas matutinas. El chico con el que habían estado discutiendo el día antes salió disparado por la puerta tan pronto como estuvo decente. Kakashi se levantó de su lugar en la ventana, ganando algunas miradas de los chicos que quedaban en la habitación. Se acercó a su cama y agarró una bolsa más pequeña para guardar sus libros. Se encogió de hombros sobre la capa y siguió a Potter fuera del dormitorio, levantando la correa de la bolsa sobre su cabeza. La bolsa de color canela era simple, con solo una abertura para los libros, pero se modificó para que el forro llevara varios suministros. Colocó su varita y la cerró. Potter se dio la vuelta justo antes de que llegaran a la sala común y parecía como si estuviera buscando algo que decir. ¿Cómo estás con todo esto? ¿Incluso dormiste anoche?, preguntó, sus ojos verdes mirando al gris de Kakashi. Kakashi alzó una ceja hacia él. Desde el tren, Potter había estado actuando de manera diferente con él.
Cuando se conocieron, Potter estaba disgustado por él y su profesión, pero ahora preguntaba por su bienestar. ¿O estaba preguntando por otra razón? No es nada que no pueda manejar, respondió Kakashi, una reprimenda sutil en su tono. Potter lo miró por un momento. Antes de regresar a la sala común y entrar, el chico Weasley lanzó una mirada entre Kakashi y su amigo. La sala común estaba mucho más animada que la noche anterior, aunque Kakashi podía sentir la sensación de lentitud que rodeaba a los estudiantes. Granger se unió a los chicos y se habían topado con los gemelos, cuando a Kakashi casi le da un golpe en el hombro. Se volvió para mirar al estudiante que estaba bajando la mano. Buenos días, Ataque. Es Ataque, ¿verdad? ¿Cómo estás? Preguntó Longbottom, inquieto. Buenos días y es Ataque, dijo Kakashi. El gordito lucía como si estuviera buscando alguna manera de continuar la conversación, aunque Kakashi no estaba seguro de por qué. ¿Cómo luce tu escuela? Preguntó Longbottom. Kakashi lo miró en silencio por un momento. Lo siento si te estoy molestando, pero pareces agradable. Estás a cientos de millas de tu casa, continuó Longbottom, cada vez más nervioso por la mirada de Kakashi. Está bien, Longbottom-san. Es natural sentir curiosidad. Gracias por tu consideración, pero debo ir a desayunar, dijo Kakashi, al ver a Potter y su amigo separándose de los gemelos. Mantuvo la guardia alta mientras pasaba junto a los gemelos, sus acciones en Grimmauld estaban al frente de su mente. Eran mucho más taimados de lo que hacían creer a los demás. Sin embargo, Longbottom parecía demasiado agradable. El niño obviamente había sido víctima de su pasado, pero se acercó a los demás con tanta facilidad. Sin embargo, su interacción había confirmado que había logrado mezclarse con la población estudiantil. Les parecía extraño y una rareza, como debería ser alguien de un lugar extranjero, pero lo suficientemente estudiante como para incluirlo en sus vidas. También estaban lo suficientemente inseguros como para dejarlo en paz en general. Ahora solo tenía que mantener esto durante el año. La primera lección del día había sido historia de la magia y el profesor parecía casi lo mismo que la cosa que había visto el día anterior en la cena. Tenía todas las características que podrían usarse para describir un fantasma, pero el concepto tenía dificultades para quedarse en la mente guiada por la lógica de Kakashi. Sin embargo, durante su patrulla nocturna del castillo e incluso durante el desayuno, había visto a muchos de estos fantasmas y no habían presentado ninguna amenaza. Ninguno de los miembros del personal tiene preocupaciones y los estudiantes las consideraron casi como parte del mobiliario. Tampoco podían tocar nada, pasando directamente por todo lo que tocaban. Inútil en cualquier situación de combate pero con potencial como espía. Durante la clase, había notado que todos los estudiantes, excluyendo a Granger, no prestaron atención, la mayoría se quedó dormida. Lo peor de lo que Vince parecía capaz era enviar a sus estudiantes a dormir, pero eso se debía más a la falta de disciplina que a cualquier jutsu especial que poseía. Kakashi logró leer la primera parte del libro de texto, extrayendo lo que necesitaba de la conferencia interminable. El conocimiento era la mejor arma que podía poseer cualquier shinobi. Una vez que esta clase terminó, siguió los quejidos y gemidos de Weasley y Potter por una sección más oscura del castillo, hasta el salón de pociones. Entraron en la habitación oscura y se acomodaron en un escritorio. Parecían estar en parejas, aunque había suficiente equipo en cada mesa para que cada uno trabajara por sí mismo. Kakashi se situó en la parte de atrás, solo una mesa detrás de Potter. Aquí no solo podía ver la habitación con claridad, sino que podía llegar hasta Potter y la puerta en cuestión de segundos si sucedía algo. Un niño grande se sentó al lado de Kakashi, su labio se curvó con disgusto. Kakashi le devolvió la mirada, notando que aunque había hostilidad, no había indicios de que el chico actuara en consecuencia. El hecho de que vistiera de verde explicaba la actitud. Se volvió para mirar la puerta. Una sombra entró en la habitación, su túnica negra ondeando detrás de él. Ojos oscuros escudriñaron la habitación, enmarcados por largos cabellos grasientos. Snape, el miembro desaparecido de la orden. Sus ojos encontraron al shinobi y se demoraron, sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. Interrumpió en un discurso sobre los exámenes llamado Soul, lanzando miradas desagradables a Potter y Longbottom mientras lo hacía, y anunció la primera tarea del año. Para ser un miembro de la organización de Dumbledore, Sama parecía muy hostil hacia Potter.
No parecía peligroso, más bien vengativo, pero era algo a vigilar. Allí había historia y no fue agradable. Hoy vamos a mezclar una poción que a menudo surge en el nivel mágico ordinario. El borrador de la paz, una poción para calmar la ansiedad y calmar la agitación. Snape dijo, señalando los materiales que serían necesarios para crear la mezcla. El proceso le recordó a Kakashi la elaboración de venenos. Aunque Suna era la verdadera experta en venenos, Konoha era competente, Tsunade-sama era su mejor ejemplo. El propio Kakashi no era ajeno a la habilidad, ya que a veces un trago en el momento adecuado era más efectivo que cualquier espada o jutsu. Lo mejor de todo es que no requiere sus ramitas, así que todo lo que tenía que hacer era seguir la receta. Pociones era un tema que requería menos magia y más precisión, ya que todo lo que tenías que hacer era seguir las instrucciones. Aunque tendría que ser cauteloso cuando necesitaran chakra para hacer cierta poción, no creía que la suya fuera compatible. Sin embargo, el verdadero desafío consistía en decodificar lo que se requería para hacer la maldita cosa. Dado que había leído los libros de texto esa misma mañana, no todos los ingredientes eran tan extraños como habrían sido. Las instrucciones no tenían sentido, ya que cómo cambiaría algo si se moviera de una manera diferente, pero Kakashi las siguió al pie de la letra. Otros estudiantes no fueron tan cuidadosos. Uno de los gordos se las había arreglado para prenderse fuego, y Weasley tenía, con mucho, el que olía peor. El hedor pútrido invadió los sentidos de Kakashi, bloqueando a todos los demás hasta que el chico cubrió su caldero. El olor permaneció pero ya no era abrumador. Su sentido del olfato había sido valioso a lo largo de su carrera como shinobi, pero esta era una de las pocas veces que no le importaría atenuarlo. ¿Cómo pudieron hacerlo tan mal? Ni siquiera sabía nada de esto hasta esta mañana, habiéndose centrado en los encantos y la transfiguración, ya que serían los más difíciles de replicar. El chico a su lado trató de evitar que la poción se derramase, el extraño color púrpura goteaba sobre la mesa. Su propio resultado no fue lo que debería haber sucedido, pero fue muy diferente de los otros fallos en la sala. Era del color correcto, aunque era más un gris apagado que plateado, pero no emitía vapor. Era como cualquier otro líquido. A juzgar por la variedad de formas en que salió mal, se suponía que algo iba a suceder. No muchos habían logrado tener éxito, Potter, Weasley y Longbottom, por nombrar algunos, y cuando Snape pasó por su estación de trabajo, su rostro se contrajo en una expresión fea. Instalarte, ataque. Trata de no causar ningún problema mientras asistes a nuestra escuela, dijo Snape, su tono condescendiente mientras pronunciaba las palabras. Snape pasó el resto de la lección destrozando el intento de Potter de crear la poción, con los estudiantes vestidos de verde burlándose detrás de él. Kakashi miró a Potter, quien miró su caldero vacío con una mezcla de ira y humillación, y puso el suyo sobre el escritorio de Snape. Potter salió disparado de la habitación, dejando atrás a sus amigos. Kakashi se apresuró a seguirlo, sintiendo que los ojos de Snape se clavaban en la parte posterior de su cabeza. Ningún proyectil se les unió, así que Kakashi se fue, atrapando a Potter rápidamente. Llevó al niño a una aula vacía. Potter-san, ¿desnuda tu hombro?, preguntó Kakashi, sacando un pincel y tinta de su bolso. ¿Por qué? Potter espetó, colocando su mano sobre el hombro más cercano a Kakashi como si tratara de protegerlo. Hazlo o lo haré yo, respondió Kakashi, con su solitario ojo gris mirando al chico. Potter lo miró fijamente por un momento, todavía inseguro pero bajándose gradualmente el cuello. Kakashi rápidamente pintó el sello en la parte posterior de su hombro y empujó chakra en él, la tinta se iluminó brevemente antes de asentarse. Volvió a poner sus suministros en su bolso y estaba a punto de dirigirse hacia la puerta. ¿Qué fue eso? Y antes de decir algo como para tu protección, ¿qué escribiste exactamente? Sé que no puedes lastimarme, pero aún así deberías saberlo, gritó Potter, con una mano tocando el sello. Kakashi suspiró y se volvió. Es un dispositivo que me alerta cuando el veneno ha entrado en su sistema, respondió, viendo cómo los ojos del chico se agrandaban. ¿Por qué necesitaría eso? No puedo seguir probando todo lo que comes o bebes, dijo Kakashi. La rutina del nuevo estudiante solo funcionaría durante un tiempo, y no pudo probar con éxito todo lo que Potter tenía durante los siguientes 10 meses. Tampoco podía seguir comiendo alimentos tan ricos.
Su dieta habitual era suficiente para un shinobi, pero consistía en carnes magras, sopa y arroz con ramen ocasional y una pastilla de soldado. Nada tan pesado como ellos. Necesitaría encontrar algo más adecuado en la masa masiva que aparecía en cada comida. La pareja continuó en silencio hasta el gran comedor, simplemente sentándose cuando Granger y Weasley se unieron a ellos. Mientras los tres comían, Kakashi bebió agua, escudriñando a la gente que los rodeaba. Harry observó al shinobi mientras las disputas de Hermione y Ron se apoderaban de él. No estaba comiendo, solo tenía un vaso de agua frente a él. Tampoco recordaba haberlo visto desayunar, pero debe haberlo hecho. Se veía demasiado delgado en comparación con los estudiantes que lo rodeaban, pero Harry estaba seguro de que no era porque apenas comía. Esa mañana, cuando se dirigieron a la sala común, el shinobi ya estaba levantado y vestido cuando él y Ron lograron levantarse. Se preguntó si el shinobi realmente había dormido. Si no lo había hecho, ¿qué había estado haciendo durante toda la noche? La idea de que el shinobi se había estado moviendo por su habitación sin despertarlos, lo había estado viendo dormir lo inquietaba. No solo eso, sino que era extraño ver al shinobi. De vuelta en Grimmauld, rara vez lo habían visto, pero ahora prácticamente nunca se alejaba de su lado. Verlo interactuar con los demás fue aún más extraño. El tono monótono no había cambiado, y tampoco el lenguaje corporal frío como una piedra, pero había respondido cuando Neville le había hablado. Todavía no estaba totalmente seguro de por qué le había preguntado al shinobi si estaba bien, ya que desde que se conocieron el shinobi había estado ausente, grosero o simplemente en silencio, pero Harry estaba seguro que algo había cambiado. Podría haber sido el Bogarto cuando había hablado con Neville en el tren, pero el shinobi no era la misma estatua inhumana que habían conocido el mes anterior. También había preguntado por la cosa de dormir, pero eso era más para calmar su malestar por ser observado durante la noche que por cualquier pensamiento sobre el bienestar de Ataque. Por supuesto, Harry había reconocido el error con la respuesta de Ataque. Casi pudo haber escuchado al shinobi diciendo cállate y no me cuestiones. Ron le había dicho después de diversas formas lo idiota que había estado hablando con él. No era como si Ataque pudiera lastimar a ninguno de ellos, pero fue en momentos como que Harry olvidó brevemente su profesión. No había podido evitar el leve miedo que se había apoderado de él cuando Ataque lo llevó a la habitación vacía. Le había recordado la primera vez que se conocieron, un asesino envuelto en sombras. Había pasado un tiempo desde entonces, pero de vez en cuando Harry vislumbraba a ese hombre. El hombre seguía siendo un asesino, incluso si no actuaba como lo hacía habitualmente. Harry miró a Hermione cuando dejó de discutir con Ron. Entonces, ¿por qué el cambio repentino? ¿Estuviste merodeando por Grimmauld durante un mes y ahora estás charlando con Neville? Preguntó ella, entrecerrando los ojos. Harry vio como el único ojo gris la miraba impasible. Charlar no era la palabra que hubiera elegido para el intercambio forzado entre Neville y Ataque esa mañana. Aunque lo miró a los ojos, no vio ninguna reacción a lo que ella había dicho. La sensación de muerte y aburrimiento en el orbe gris no vaciló, como no lo había hecho desde que se conocieron. Harry miró la tira de tela que cubría su otro ojo y se preguntó, no por primera vez, por qué estaba cubierto. ¿Lo había perdido o había algo malo en él? Soy un estudiante de intercambio. Estoy obligado a construir relaciones entre nuestras escuelas, dijo el shinobi, su voz en el mismo tono monótono de siempre. Pero esa no es la verdadera razón, ¿verdad? Proteger a Harry lo es, respondió ella, buscando una respuesta que Harry no estaba seguro de encontrar. Pottersan es mi guía durante el año mientras me aclimato a un nuevo entorno. Respondió Ataque. Así que aún no has logrado matar a nadie. Ron se burló, poniendo su tenedor sobre la mesa. Aunque Harry había estado en conflicto sobre qué pensar del shinobi desde la última noche en Grimmauld, Ron nunca había vacilado. La desconfianza y el disgusto eran fuertes en su expresión. El shinobi simplemente miró a la pelirroja antes de continuar mirando alrededor de la habitación. Ustedes magos no me exigen que aumente el recuento de cadáveres, dijo de repente, levantándose de la mesa. Harry se congeló. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Era una referencia a Cedric, a Voldemort? ¿Por qué diría algo así? Ron y Hermione parecían igualmente sorprendidos cuando el shinobi se levantó de su lugar en la mesa y miró a Harry. Apartó la mirada del hombre de cabello plateado y miró a su alrededor, notando finalmente el pasillo casi vacío.
Llegaremos tarde, dijo Harry, uniéndose al shinobi para caminar hacia la clase. Se mantuvo apartado de él, todavía tambaleándose por sus palabras. ¿Iban a morir más? Kakashi miró a la loca que decía ser su profesora. Dado que ninguno de los estudiantes mostraba preocupación, tenía que ser verdad, pero gritaba tonterías sobre el futuro. Este era un tema genuino. Él y los dos chicos se sentaron alrededor de la mesa circular, la bola de cristal en el centro se arremolinaba en humo. Actuaban de forma extraña a su alrededor, más de lo habitual. Weasley todavía le guardaba rencor, pero Potter recientemente había sido menos sospechoso, menos hostil. Kakashi pensó que se debía a la personalidad de estudiante extranjero que había creado para tratar con Hogwarts, pero no esperaba que el chico se viera afectado por ello, sabiendo tanta verdad como él. Sin embargo, ahora ambos actuaban de manera hostil. Potter le lanzaba miradas confusas de vez en cuando. Kakashi puso estos pensamientos en el fondo de su mente mientras escuchaba a los dos chicos intentar inventar un sueño para interpretar. Nunca recuerdo mis sueños. Dices uno, gruñó Ron. Debes recordar a uno de ellos, respondió Harry, con impaciencia entrelazando su tono. La clase se había dividido en parejas, pero como había un número impar, Kakashi simplemente se quedó con ellos. Se les había encomendado la tarea de interpretar el sueño, y su grupo estaba fallando en simplemente pensar en un sueño. Weasley fue inútil, mencionando algo sobre Quidditch, que Kakashi estaba bastante seguro que era un deporte aquí, habiendo oído mencionarlo, y Potter se negaba a decir nada suyo. Potter sufría de pesadillas, y Kakashi podía entender que quisiera guardárselas para él. La mujer se acercó a Kakashi, esforzándose demasiado para parecer caprichosa, aunque había perfeccionado la parte extraña. Eres de una tierra lejana, una tierra de verde y rojo, dijo Trelawney, con los ojos desorbitados detrás de sus grandes marcos redondos. Kakashi simplemente continuó mirándola. No fue tu culpa, ¿sabes? Tienes un papel en los años venideros, no abandones el futuro a favor del pasado, dijo, y se fue flotando para aterrorizar al próximo estudiante. Kakashi miró con los ojos muy abiertos su espalda en retirada. ¿Por qué diría eso? ¿Tiene ella acceso a información de la que él no estaba al tanto? La clase llegó a su fin y Kakashi salió por la trampilla colocando un sello de vigilancia en el costado del marco en su camino hacia abajo. Mientras seguía detrás de Potter a su última clase, ajustó la manga de su brazo izquierdo, asegurándose de que el kunai aún estuviera asegurado. Colocó el pergamino que coincidía con el sello en su bolsa, el objeto se parecía a uno de sus pergaminos. Grabó lo dicho y transcribió lo que había registrado el otro sello. Minato-sensei se le ocurrió poco antes de convertirse en Hokage. No solo había ahorrado tiempo y dinero del exceso de misiones, sino también las vidas de espías que ahora podían completar su misión lejos de los alcances del peligro. Kakashi todavía podía recordar a Sensei encorvado sobre su escritorio, murmurando tonterías en voz baja mientras garabateaba. Kusinane había hecho sopa de miso esa noche y había insistido en que Kakashi se quedara a cenar. Fue hace mucho tiempo. Llegaron al aula y se acomodaron, la silla en filas perfectamente ordenadas y cada escritorio impecable. El sapo rosado estaba sentado al frente, esperando delicadamente a que el último entrara. Al menos, estaba tratando de ser delicado, pero con un cuerpo como ese, parecía más como si estuviera hinchada. Cuando el último estudiante entró como una flecha en la habitación, ella le sonrió y tosió levemente, llamando su atención. Buenas tardes, dijo, el tono irritaba los oídos de Kakashi tanto como la primera vez que lo escuchó. Suspiró y lo fulminó con la mirada, una sensación de inquietud hormigueando el borde de sus pensamientos. Capítulo 11. Preguntas. La clase murmuró una respuesta al sapo rosa, las palabras que podrían haber estado diciendo se volvieron confusas mientras hablaban en diferentes momentos. Kakashi ni siquiera se molestó. Permaneció como estaba, fulminante. Tut, tut. Eso no servirá, ¿verdad? Una vez más, por favor, me gustaría que respondiera buenas tardes, profesora Umbridge. Buenas tardes, clase. Dijo, su tono dulce casi provocando que Kakashi se ahogara. Su tono condescendiente le puso nervioso. Había algo en la forma en que les hablaba que lo enfurecía. Como si fueran incapaces de comprender sus palabras, como bebés. Kakashi tuvo la fugaz idea de que les iba a ofrecer dulces y les daría una calcomanía por ser buena.
Buenas tardes, profesora Umbridge, repitió la clase, el tono sordo y bajo indicaba que tampoco estaban muy impresionados. Bien hecho. Ahora aparta tus varitas y saca tus plumas y pergamino. Copia el título y los objetivos que están en la pizarra, por favor, dijo Umbridge, golpeando la pizarra con su propio palo. Kakashi no había sacado su palo, pero sacó la papelería que se requería. La pluma tenía un don para usarla, a diferencia de los simples cepillos en Konoha, pero no le había tomado mucho tiempo a Kakashi dominarla. Observó los caracteres en la pizarra y los copió en su papel, y golpeó el collar de Dumbledore-sama para traducirlo. Aunque no podía entender el garabato, aún podía copiarlo. Una habilidad necesaria para el Finjutsu como ojo para los detalles marcó la diferencia entre un sello exitoso y cejas chamuscadas. Escuchó vagamente las palabras del maestro, eligiendo las partes importantes que podrían ayudarlo en el futuro. Parecía demasiado aficionada a las palabras aprobado por el ministerio, y habló como si les estuviera haciendo un gran favor al arreglar su educación. Kakashi levantó la vista de su trabajo cuando sintió un par de ojos sobre él. Miró al frente y vio a Umbridge mirándolo, como si esperara a algo. Señor Take, realmente no creo que todas esas coberturas en su cara sean realmente necesarias. ¿Le importaría quitárselas en clase, por favor, para que podamos ver su compromiso con la lección? Bufanda adentro, dijo, sonriéndole dulcemente. Kakashi negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Por razones personales que no estoy obligado a divulgar, se me ha concedido permiso para conservarlas, respondió, esperando su reacción. No le habían dicho abiertamente que tenía permiso, pero no se había mencionado durante las primeras partes del día, por lo que realmente no había sido un problema. De cualquier manera, no deseaba que nadie le viera la cara. Los últimos en verlo sin máscara habían sido Minato-sensei y Kusinane, solo unos días antes del ataque de Kibi. Habían cenado sopa de miso esa noche. Ahora, señor Take, no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Tiene que quitárselo para comer y beber y demás, así que no debería ser un problema quitárselo para la clase, dijo Umbridge. Sonriendo muy dulcemente. Ahora, le sugiero que cumpla con mis instrucciones o me temo que me veré obligado a tomar medidas. Kakashi lo miró fijamente, pensamientos de un contraataque formándose en su cabeza si ella lo seguía. No me enteré de que los maestros pudieran usar sus habilidades contra los estudiantes, dijo, viendo cómo sus ojos se estrechaban un poco. Umbridge miró alrededor de la clase, la sonrisa nunca abandonó su rostro. Hablaré con el director acerca de sus razones, pero por ahora, todos pasen a la página 5 y lean el capítulo 1. Conceptos básicos para principiantes. No hay necesidad de hablar. Se sentó detrás de su escritorio y deslizó su mirada a través de la clase, con las manos cruzadas frente a ella y sus ojos pequeños y brillantes más agudos de lo que su apariencia sugeriría. Kakashi mantuvo su conciencia abierta mientras traducía el libro de texto, nervioso cuando sus ojos se posaron en él por un momento. Había algo en Umbridge. Lo había sentido en el ministerio y en la fiesta. Se sentía como si bajara la guardia por un momento se arrepentiría. Era un sentimiento común cuando estaba rodeado de shinobi, considerando que eran asesinos profesionales. Entre estas personas no lo había encontrado en nadie más que en ella, aunque desconfiaba del poder de Dumbledore-sama. Quizás se debió al hecho de que estaba rodeado de estudiantes. Kakashi miró a Granger, que había estado sentada con la mano levantada desde que se le asignó el capítulo. La mayoría de la clase ahora estaba mirando a la chica de cabello tupido y Umbridge decidió que ya no podía ignorar a la chica. Mientras la pareja hablaba, la discusión se convirtió en una discusión que involucró al resto de la clase. Kakashi observó las manos agitando en el aire y el descarado desprecio que la maestra tenía por sus estudiantes. Los estudiantes tenían razón. ¿Cómo se suponía que iban a manejar situaciones futuras si no estaban equipados con experiencia práctica para lidiar con ellas? La academia en Konoha tenía sus libros y pergaminos que debían aprender, pero las partes de Taijutsu y Ninjutsu del curso eran casi completamente prácticas. Una vez que fueron colocados en un equipo genin en la graduación, se aplicó todo el aprendizaje. Los rollos de Finjutsu y Jutsu son las excepciones. Incluso con el Sharingan, Kakashi nunca dominó los jutsus que copiaba sin repetirlos hasta que se convirtieron en una segunda naturaleza.
Que esta academia esperara que sus estudiantes pasaran sin ningún entrenamiento práctico era extraño. Era como si el ministerio estuviera tratando de limitar sus capacidades con magia de combate. Cuando la voz de Potter se elevó por encima del resto, Kakashi notó que el niño se enojaba cada vez más con la maestra. Lo que estaba diciendo era correcto, pero no salió nada bueno de corregir a sus superiores. Quizás, Lord Voldemort. Potter dijo en un tono burlón, sus ojos verdes ahora se arremolinaban con furia. Kakashi notó las reacciones de los estudiantes de los alrededores ante el nombre. Parecía que hubo una reacción exagerada con una de las chicas yendo tan lejos como para dejar escapar un pequeño grito. Podía oler el miedo de los estudiantes ante el nombre. Umbridge miró a Potter con sombría satisfacción, como si hubiera estado esperando que lo dijera. Se levantó de su escritorio y se enfrentó a ellos. Ahora déjame aclarar las cosas. Te han dicho que cierto mago oscuro ha regresado de entre los muertos, no estaba muerto. Potter exclamó. Pero sí, ha regresado. Umbridge ni siquiera se volvió hacia él mientras continuaba su discurso anti-Voldemort. Harry continuó defendiéndose, insistiendo en que estaba diciendo la verdad. Kakashi frunció el ceño. Potter fue un testigo ocular, seguramente eso contaba para algo. Detención, señor Potter. Umbridge dijo, triunfalmente. Kakashi resistió el impulso de poner su cabeza entre sus manos. Ahora tenía que encontrar una manera de unirse al niño detenido, lo que le quitaría el tiempo que podría dedicar de manera más productiva. Si fuera cualquier otro maestro, se contentaría con dejar a Potter a su suerte y poner a un Cage-un sin en guardia fuera de la clase, pero no pensó que sería prudente dejar a Potter solo con ella. El niño continuó discutiendo con la maestra, volviéndose visiblemente más agitado con cada intercambio. Umbridge había dejado caer su sonrisa falsa y ahora miraba abiertamente a Potter con el ceño fruncido. La tensión entre los dos se vuelve lo suficientemente espesa como para sofocar a la clase. Ven aquí, señor Potter, querido, dijo Umbridge, su voz femenina contrastaba con el labio rizado y los ojos furiosos. Potter pateó enojado su silla mientras caminaba hacia el frente, su furia le impidió ver los rostros pálidos y sorprendidos mirándolo. Kakashi se limitó a mirar, comprendiendo un poco la ira del chico. Obviamente, la muerte de Diggory lo había afectado y la negativa de los demás a escuchar lo que había sucedido no estaba ayudando. Potter estaba luchando por lidiar con eso. Kakashi lo había visto antes en otros shinobi. La ira por su injusticia, el sentimiento de impotencia, arremetiendo contra los demás. Todos lidiaron con el dolor de manera diferente. El silencio cubrió la clase con el garabato de la pluma de la maestra como único sonido. Le entregó el papel rosa a Potter. Llévale esto a la profesora McGonagall, querida, dijo Umbridge, mirando con el resto de la clase mientras Potter se giraba y salía por la puerta, cerrando la puerta detrás de él. Kakashi consideró seguir al chico por la puerta, pero permaneció en su asiento. Parecería extraño que el nuevo estudiante se fuera en medio de la lección. Sin embargo, expandió su sentido de chakra, manteniendo un control sobre Potter. El niño no corría peligro en el futuro inmediato. La tensión en la clase se desinfló cuando Potter se fue, Umbridge plasmó la sonrisa falsa de antes en su rostro. Ahora, si pudiéramos continuar sin más interrupciones, no entiendo la animosidad hacia Potter-san. Seguramente como testigo, él sería la fuente más confiable de lo que le sucedió a Diggory-san, habló Kakashi, poniendo una expresión curiosa en su ojo visible. Como estudiante extranjero, podía salirse con la suya haciendo preguntas sobre cosas que los estudiantes de Hogwarts nunca pensarían en preguntar. No hay mejor momento para abusar de este activo. Kakashi miró inocentemente a Umbridge, quien entrecerró sus pequeños ojos en él. Señor Ataque, como estudiante extranjero entiendo que puede estar un poco atrasado aquí, pero esto no es nada de lo que preocuparse, dijo con voz tranquila. Ahora, por favor, puedes seguir leyendo como el resto de la clase, querida. El próximo estudiante que hable sin levantar la mano se unirá al señor Potter en detención. Un tercero no me molestará mucho, pero me imagino a todos tenga tarea que completar en su lugar. Un tercio. ¿Quién más se las había arreglado para molestar al sapo hoy? ¿Por qué estás tan seguro de que está mintiendo? Preguntó. Detención, señor Ataque.
No es el mejor comienzo para su año en Hogwarts, ¿verdad? Dijo Umbridge, un brillo destellando en sus ojos por un mero momento. Kakashi se acomodó en su asiento, una expresión en blanco en su rostro una vez más. La cena de esa noche fue un asunto sombrío para Potter y sus compañeros. Kakashi podía escuchar los comentarios que los estudiantes intercambiaban entre ellos. Una chica que pensaba que Potter siempre había sido un problema. Un chico que se regodeaba por el hecho de que Potter finalmente lo estaba perdiendo. Otra chica que había jurado que sabía que Potter iba a estallar en algún momento. Aunque la mayoría de los comentarios que recogió eran meras exageraciones y calumnias despectivas, no pudo evitar aprobar la velocidad a la que se había extendido la noticia del enfrentamiento de Potter con Umbridge. Sin embargo, la información en sí era en su mayor parte inútil. Kakashi había logrado ubicar un plato de arroz en el desorden que cubría la mesa durante las comidas. Comió despacio, agarrando mordeduras durante las raras ocasiones en que nadie lo miraba. El resto de sus raciones debía guardarse para una emergencia y finalmente había determinado algunos platos adecuados en el derroche de colores y olores que decoraban las mesas a la hora de las comidas. Sin embargo, algunos de los estudiantes de Hogwarts habían decidido que ahora era el mejor momento para satisfacer su curiosidad sobre la nueva rareza entre ellos. La mayoría había sido cautelosa con él, por lo que se las había arreglado para evitar la mayor parte del interrogatorio inicial que acompañaría a un nuevo estudiante, pero hubo algunos que no pudo evitar. Entonces, ¿cómo te va con todo? Las clases deben ser bastante diferentes a lo que haces en casa, dijo Longbottom, empujando sus papas alrededor de su plato. Kakashi miró los rostros que lo rodeaban. Potter y los otros dos estaban más abajo en la mesa, dando a Thomas, Finnegan y Longbottom la oportunidad de sentarse a su alrededor. De vuelta en Konoha, realmente no había necesitado socializar con nadie desde que Minato Sensei murió. Informó al Hokage y a su capitán, esquivó los desafíos de Gai y habló con Obito en la piedra conmemorativa y con Rin en su tumba. Aparte de eso, pasaba su tiempo en soledad, ya sea en misiones o en entrenamiento. No podía evitar por completo hablar con la gente aquí, pero ayudaría a su tapadera si hablaba con los que rodeaban a Potter. Me estoy adaptando bien al nuevo entorno y son bastante diferentes, respondió Kakashi. ¿De qué manera? Quiero decir, ustedes probablemente no tengan un Snape en Japón, pero ¿cuáles son las diferencias? Preguntó Finnegan, la carne arremolinándose en su boca. Hacemos mucho más prácticas que teoría en nuestra academia y tenemos un uniforme flexible, dijo Kakashi, notando a un grupo de estudiantes con ataduras verdes que miraban a Potter. Sí, esa Umbridge es una broma. ¿Cómo se supone que vamos a aprobar Dada este año? Lo necesito para sexto año, dijo Thomas, dejándose caer para apoyarse en su puño. Además de todo ese rosa. Escuché que ella también está obsesionada con los gatos. Juro que los profesores de Dada se vuelven más raros cada año, asintió Finnegan, vertiendo más salsa en su cena. Echo de menos al profesor Lupin, suspiró Longbottom, obteniendo asentimientos de los otros dos. La imagen de un hombre cansado y desaliñado pasó por la mente de Kakashi de su tiempo con la orden. ¿Qué quisiste decir con todos los años? Preguntó Kakashi, la primera vez que había hablado sin que se lo pidiera. Los tres intercambiaron miradas antes de fijar sus miradas en Kakashi. Es la maldición. Dada tiene un maestro diferente cada año porque siempre le pasa algo al que lo enseña, dijo Thomas. El primer año fue Quirrell, que vestía un extraño turbante púrpura y trató de matar a Barry. Resulta que estaba tratando de robar en la escuela. Luego estaba Lockhart, que era inútil y perdió la memoria. Lupin era el mejor, pero estaba forzado a renunciar y luego estaba Moody, quien resultó ser un mortífago, continuó Longbottom. Todos ellos involucraron a Harry de alguna manera. ¿Recuerdas al asesino en serie que lo perseguía en tercer año? Finnegan terminó, lanzando una mirada al chico con gafas más abajo en la mesa. Kakashi procesó la información. Potter era un imán de problemas, al parecer. ¿Por qué contratarían a un shinobi este año? Por lo que parece, el chico había estado en peligro desde el primer día que entró en esta academia. No es culpa de Harry que le sigan pasando cosas, dijo Longbottom. Finnegan dejó de comer y miró su plato con el ceño fruncido. Pero él siempre es el involucrado.
Incluso el año pasado, en la etapa final, solo él regresó con vida, mientras sostenía el cuerpo de Cedric. Nadie sabe realmente lo que sucedió aparte de lo que dice Harry, pero podemos realmente creer eso. Especialmente con todo lo que dice el ministerio. Quiero decir, ¿cómo alguien regresa de entre los muertos? Finnegan terminó sombríamente. No lo hacen, dijo Kakashi, haciendo que los estudiantes dispararan y lo miraran. La gente no regresa una vez que se ha ido. La muerte era un hecho del que nadie podía escapar, ni en Konoha ni aquí. Un silencio incómodo descendió sobre el grupo durante unos minutos. Kakashi pisoteó la repentina amargura y la apartó, archivando la información obtenida para analizarla en otro momento. Estaba sucediendo más de lo que estaba implícito en el informe de la misión que le dieron. Entonces, ¿cómo es en tu país? ¿Todos usan máscaras y esos zapatos raros? Thomas preguntó, intentando aliviar la atmósfera que se había creado. Deliberó por un momento sobre qué revelar. No podía comprometer la seguridad de su aldea respondiendo demasiado, pero temas como el calzado no deberían ser un gran problema. El área en la que vivo es bastante pequeña en comparación con las ciudades que tienes aquí, y parte de la población usa sandalias, respondió Kakashi, tomando un bocado mientras el trío miraba hacia el pasillo para ver el primer año que se había roto el plato. ¿Qué pasa con la máscara? Finnegan dijo, devolviendo su atención al shinobi. ¿Tienes cicatrices o algo así? Thomas le dio un codazo al chico en el costado, haciendo una mueca. No tienes que responder a eso. Seamus todavía está aprendiendo cuándo callarse, dijo Thomas, mirando a Kakashi. Kakashi miró hacia la mesa y vio a Granger agarrando su bolso mientras los chicos salían de los bancos. El mismo Kakashi se puso su propio bolso en el hombro mientras se levantaba. Gracias por la conversación, pero debo ir a la sala común, dijo Kakashi, inclinándose levemente antes de girarse para salir por la puerta. Mientras caminaba escuchó un último comentario de Finnegan. ¿Cuándo terminó de cenar? Ni siquiera lo vi comer. Al llegar a la sala común, Potter, Weasley y Granger se sentaron en los asientos frente al fuego. Kakashi se sentó en una de las sillas de escritorio más cercanas al trío y sacó sus libros escolares. El material que se enseñó no fue especialmente difícil, solo diferente. La mayor parte requirió mera memorización en lugar de cualquier proceso de pensamiento real. Aunque la mayor parte de lo que aprendería aquí sería inútil, no existía demasiada información. También reforzaría la idea de que él era uno de ellos, un estudiante que completaba su tarea. Miró hacia la puerta de la sala común cuando McGonagall se acercó a la puerta. La habitación quedó en silencio cuando más ojos se unieron a los suyos. Señor Take. Por favor, sígame, dijo. Kakashi recogió los libros que acababa de colocar sobre la mesa y los guardó en su bolso. Tomando la bolsa, se dirigió a la puerta. Tenía una buena idea de a dónde se dirigía y, si ella estaba allí, seguramente le llevaría más tiempo del necesario. Al salir de la habitación, siguió detrás de la maestra aprovechando la oportunidad para crear un Kage-Bunshin mientras ella no miraba. El humo mínimo y el enje inmediato en una simple estudiante no le dieron ninguna razón para mirar atrás, y después de tomar su bolso, el Bunshin entró en la habitación detrás de él. Mientras estaba en esta reunión, su Bunshin podría terminar la tarea que dejó en su bolso, no solo liberando su tiempo sino que aún así terminaría con la información. Hubo silencio entre el maestro y el shinobi, con algún estudiante ocasional mirando mientras pasaban. Un grupo de niños con corbatas azules se quedó boquiabierto e inmediatamente continuó con una mirada de la maestra. Al llegar a una estructura de gárgola alta, McGonagall-san se volvió hacia Kakashi. El director me ha informado de la situación y, a pesar de mis problemas con su edad y profesión, sé que el señor Potter estará a salvo con usted. Kakashi sintió un destello de sorpresa. No se esperaba eso. Sorbete de limones, dijo mientras se volvía. Kakashi se tensó al escuchar un sonido de raspado, similar al sonido de algún Dotonjutsu. La estatua frente a ellos comenzó a moverse, revelando un conjunto de escalones de piedra. Así fue como otros entraron a la oficina de Dumbledore-sama. Siguió a McGonagall-san a la oficina, el interior tan desagradable como la última vez que lo había visto de patrulla. La habitación estaba muy ocupada, con ruido constante y muebles de aspecto extraño. Era opuesto al diseño simple de la oficina de Hokage-sama.
Vio la molestia rosa al lado del gran escritorio, y Dumbledore-sama estaba detrás de él. Ambos se volvieron hacia ellos cuando entraron, sus ojos brillantes se clavaron en él. Kakashi, ¿cómo te encuentras en tu primer día en Hogwarts? Sonrió Dumbledore-sama, levantándose de su silla. Kakashi asintió con la cabeza en un gesto de respeto mientras se mantenía alerta. Está proporcionando una experiencia valiosa que creo que será beneficiosa para formar una relación más estrecha entre nuestras academias y será un punto de partida sólido para las relaciones políticas ideales. Kakashi mantuvo la mirada fija mientras sus ojos se encontraban con los directores. Excelente. Ahora la profesora Umbridge ha expresado su preocupación por su uniforme y nuestro objetivo es resolverlo lo antes posible, dijo Dumbledore-sama. Es la falta de uniforme adecuado lo que me preocupa, agregó Umbridge sarcásticamente. La bata es demasiado corta, sus zapatos son inapropiados, la bufanda no debe usarse en interiores y todas las cubiertas de su cara son extremadamente innecesarias, continuó. Las tres caras de los profesores se volvieron hacia él, pidiéndole en silencio una explicación. Él simplemente le devolvió la mirada. Y bien. ¿No tienes nada que decir por ti mismo por ignorar tan descaradamente las reglas de esta escuela? Preguntó Umbridge, arrugas alineando su cara regordeta en señal de triunfo. Kakashi la miró antes de encontrar los ojos de su empleador. Dumbledore-sama asintió y Kakashi se volvió hacia Umbridge. Me ajusté la bata porque era demasiado abultada en comparación con lo que uso en Japón y algunos estudiantes de mi academia usan sandalias. Creí que, como estudiante extranjero único, se harían asignaciones para ayudar con la transición. Me equivoqué. Umbridge farfulló levemente ante las palabras. ¿Qué hay de esa máscara y la bufanda? ¿El parche en el ojo? Ella soltó, fulminando con la mirada mientras Kakashi le devolvía la mirada sin comprender. El clima aquí es mucho más frío que en Japón, y perdí el ojo hace unos años, declaró Kakashi rotundamente. La capacidad de mentir diciendo la verdad era algo que dominaban todos los que tenían que emprender misiones encubiertas a largo plazo. Ni siquiera los shinobi podían vivir una mentira completa durante años. Umbridge hervía fuego lento mientras lo miraba. McGonagall dio un paso adelante desde su lugar al lado de Dumbledore-sama, apenas ocultando su obvio disgusto por la mujer rosa. No encuentro ningún defecto en la explicación que nos ha dado. Como miembro temporal de mi casa, me gustaría que estuviera lo más cómodo posible. ¿No estás de acuerdo, Dolores? Los ojos brillantes de la mujer se movieron de un rostro a otro, descansando en el último de Kakashi. Por supuesto, después de todo, en el ministerio creemos en tener solo lo mejor de las relaciones exteriores. Solo me preocupaba que el joven señor Ataque no hubiera entendido cómo funcionaban las cosas en Hogwarts. Ahora, debo ir y prepararme para la detención que llevaré a cabo, así que, señor Ataque, lo veré allí, dijo, con una sonrisa lo suficientemente dulce como para pudrir los dientes. Sin embargo, sus ojos ardían como el carbón y salió de la oficina con la nariz levantada y caminando de una manera que Kakashi pensó que era delicada. Después de que la puerta se cerró y Kakashi escuchó sus pasos desvanecerse, cambió su postura de la de un estudiante respetuoso a la de un soldado frente a su comandante. Entonces, Kakashi, ¿cómo encontraste Hogwarts? Preguntó Dumbledore-sama, el brillo de sus ojos se agudizó. Kakashi miró a McGonagall antes de ver a Dumbledore-sama asentir con la cabeza en señal de permiso. He asegurado el castillo, Dumbledore-sama, y los estudiantes se están acostumbrando a la personalidad de estudiante extranjero que he construido. Ajusté el uniforme no solo para maximizar mis capacidades, sino también para reforzar la idea de que de hecho soy extranjero, lo que permitirá que otros bajen la guardia con la suposición de que yo no tendría el nivel de comprensión que ellos tienen, ya que no conozco el funcionamiento de este país. Construido. McGonagall-san intervino, ¿todas tus interacciones con los estudiantes han sido falsificadas o escritas? Parecía levemente perturbada por la idea. Minerva, déjalo terminar, dijo Dumbledore-sama, como si supiera que Kakashi tenía algo más. Hay evidencia de otro shinobi dentro del castillo, ya que encontré sus métodos de vigilancia. Los estoy monitoreando para poder encontrar al shinobi y determinar si son una amenaza para mi misión, cumplió Kakashi. ¿Otro?
exclamó Konagal-san. No se ha confirmado. Solo he obtenido pruebas que apuntan a esa conclusión. Dumbledore-sama se inclinó hacia adelante, apoyando su cabeza en sus manos. Kakashi, me gustaría que continuaras monitoreando esta amenaza potencial y que también siguieras vigilando a Harry. Dolores mencionó que tuviste detención. Él dijo. Potter-san fue detenido hoy y juzgué imprudente dejarlo solo en su presencia, respondió Kakashi. Dumbledore-sama pareció asentir para sí mismo, como si confirmara algo. Un juicio sabio de hecho. Muy bien, por favor continúe llevando a cabo su misión como mejor le parezca. Dolores debería dejarlo solo con su uniforme por el próximo tiempo después de hoy. Kakashi le hizo una reverencia a la pareja y salió de la oficina. Los recuerdos de Tsukage Unshin regresaron a él. Había terminado su tarea y asegurado su bolso en su cama, y Potter se había ido para su detención. Dirigiéndose a la torre, ignoró las miradas de las pinturas. En su primera patrulla nocturna por los terrenos, las numerosas pinturas que decoraban los vastos pasillos de la escuela lo habían puesto en guardia. Se había encontrado con imágenes animadas de manera similar en la sede antes de llegar a esta academia, pero estos eran más un problema. De vuelta en la sede, todos los que estaban presentes sabían de su ocupación y misión. Sin embargo, aquí, solo miembros selectos de la facultad y el cuerpo estudiantil sabían de sus verdaderas intenciones. Por los gruñidos que escuchó en los marcos, se les había dicho a los cuadros que ignoraran su presencia y guardaran silencio sobre sus actividades dentro del castillo. Todavía no había descubierto cómo podían moverse y emitir sonido, pero eso era un misterio para otro momento. Al llegar al aula de Dada, confirmó que Potter había llegado. Mirando al otro estudiante en la habitación, apagó su respuesta automática para alcanzar el kunai escondido en sus mangas. Al entrar, casualmente se sentó entre Potter y el otro estudiante. Miró hacia arriba, notando la corbata verde antes de mirar hacia los odiosos ojos marrones. Los ojos de una kunoichi.